Río Negro, que dieron como ganadora a la primera gobernadora mujer en Río Negro. Vamos a hablar de esto con Martín Rodríguez Yebra. Bienvenido, Martín. Buenas noches. Sí, Arabela Carreras, representante del gobernador Alberto Beretilnec, que hasta hace 15 días no era ni siquiera candidata, después de un fallo de la Corte Suprema que le impidió a Beretilnec su reelección. La pusieron de candidata, ganó por 17 puntos, una distancia abrumadora de quien era su principal competidor, que era el peronista kirchnerista, según quien lo defina, Martín Soria, intendente de General Roca, que quedó muy lejos fuera de la carrera. Y otro dato relevante, muy relevante, es el desempeño pobrísimo de la candidata de Cambiemos, Lorena Matzen, que sacó apenas el 5% de los votos en una elección en la que el gobierno, al igual que había pasado en Neuquén, jugó un poco con la idea de mejor no perder contra un kirchnerista que intentar ganar una carrera imposible. Y el gobierno instaló la idea de que su candidata en el fondo era Carreras y no la que llevaba el sello de Cambiemos. Aquí la lectura del gobierno tiene más bien que ver con el lugar que ocupó Martín Soria, el lugar que ocupó el candidato del kirchnerismo, que llegó en segundo puesto. Sí, el gobierno festejó desde el alivio, si querés, ¿no? Porque claramente cuando sacás 5% en una elección, algo está sonando, alguna señal te está dando el electorado. Y el gobierno intentó transformar a Martín Soria como en el gran kirchnerista, el hombre que toda la vida hubiera seguido a Cristina Kirchner, cosa que no fue tan así, porque de hecho lo que intentó Martín Soria durante toda la campaña, sobre todo el final de la campaña, fue despegarse de Cristina, o por lo menos provincializar la pelea, pegarle a Macri, ¿no? Deskirchnerizarse todo lo posible. Y esto te da como señal algo que está pasando y que va a seguir pasando a medida que avancemos en el calendario electoral, esta idea de la provincialización como señal, los oficialismos muy fuertes y los candidatos en general a reelegir o por lo menos a continuar un proyecto político en funciones, tratando de separarse de la pelea nacional. No les conviene ni pegarse al gobierno, al oficialismo, ni pegarse tampoco a Cristina. Es un fenómeno que tenés oficialismos fuertes en casi todo el país, en gran medida porque el gobierno les dio más recursos. La mayoría de las provincias hoy... la coparticipación, ¿no? Claro, la mayoría de las provincias hoy tienen superávit, tienen una situación que por lo menos la gente no les traslada su enojo a los gobernadores de turno. Por eso todos están con esta carrera de ir ganando su reelección antes de entrar a la pelea nacional. Y queda un poco en la nebulosa qué puede pasar con Macri y Cristina, si los tomamos como los dos candidatos que todas las encuestas muestran que si se presentan serían los que irían a un balotaje, los que definirían al próximo presidente, que bueno, están quedando fuera de estas definiciones y están empezando a tomar decisiones de acuerdo a esto que están viendo y que se está instalando en el escenario político. A partir de la lectura de lo que pasa en las provincias, ¿cuánto aprendieron de lo que sucedió en Neuquén? Bueno, para despegarse en esta elección en Río Negro, ¿no? Sí, no tuvieron mucho tiempo de ajustarse, más allá de que, bueno, el gobierno, por ejemplo, le quitó todo el apoyo que podía llegar a tener a su candidata y transformó la elección, como decíamos, desde su discurso en que el gobierno era representado por Carreras, cosa que no era real, pero por lo menos desde la comunicación del gobierno se instaló eso. Y desde el lado de Cristina fue directamente no hablar de esta elección, quedar fuera porque ya veían venir que iba a caer derrotado Soria y no pegar a Cristina para nada con el resultado de Río Negro. Y a partir de estos resultados empieza a configurar nuevas decisiones. Desde el lado de Cristina, una muy clara, que es salir de todas las competencias electorales provinciales donde no tenga reales... triunfo asegurado. Sí, donde no tenga reales expectativas de triunfo, que te diría que son todas. Ya sacó el candidato de Córdoba hace un par de semanas. Acaba de definir que saca el apoyo al candidato que quería Unidad Ciudadana apoyar en Misiones. Está sacándole bastante el cuerpo a lo que fue la pelea, bueno, jugó a la unidad en Entre Ríos, sacándole el cuerpo en Tucumán al apoyo al Perovich. Está de alguna manera saliendo de escena de las competencias provinciales porque no quieren exponer el caudal electoral de Cristina, la fuerza electoral de Cristina a nivel nacional, en elecciones donde saben que no tienen nada que hacer. ¿Y qué va a pasar con los electorados de todas estas provincias en donde la elección se convierte exclusivamente en una elección provincial, en donde la elección nacional o los candidatos nacionales, y aquí hablo de los dos, ¿no? Tanto de Macri como de Cristina, les restan apoyo, se alejan de ellos? Digo, ¿cómo van a jugar estos electores después a nivel nacional? Claro, eso es una incógnita porque además
Por supuesto que estos electores que hoy, por ejemplo, ayer votaron por Carreras en Río Negro, a alguien van a tener que votar, que por supuesto no va a ser de ese partido, y van a tener que elegir. Y hoy no está muy claro si van a ir para el lado de Cristina, si van a ir para Macri, o como algunos dicen, es una señal de que hay una tercera vía posible porque la gente está votando por fuera de la grieta. No está claro que eso vaya a ser así, y de hecho hay encuestas en cada una de esas provincias de cómo podría llegar a distribuirse ese voto. Hoy no está nada claro, está claro que va a haber un juicio a la gestión de Macri. Por un lado, y va a haber un juicio a el pasado kirchnerista por otro. Y esta es la gran batalla que hoy se está dando en la política y que se va a poner en escena con todo en ese momento, que es el gobierno intentando imponer la idea de que se juzgue los 12 años del kirchnerismo y Cristina tratando de que sea un plebiscito sobre la actualidad económica y el gobierno de Macri. Ahora, pensaba en esto porque la candidata de Cambiemos en Río Negro sacó un porcentaje bajísimo, vos lo decías recién, no llegó ni siquiera al 6%, fue 5 y piquito. Pensaba si la lectura del gobierno por alguna parte era que además de ese 6%, menos del 6%, también se le iban a sumar gran parte del electorado de Carreras que no había apoyado a Martín Soria. Sí, claramente esa es la expectativa del gobierno y sería realmente muy injusto pensar que Cambiemos tiene solo el 5% de los votos en Río Negro, ¿no? O sea, cuando Macri presente su candidatura, es impensable que solo va a tener el 5% y hay un porcentaje muy grande de los votos de Carreras, Beretilnec, que debieran terminar en Cambiemos. Lo que pasa que está claro que el electorado está enviando un mensaje también de que no está conforme. No está conforme con el gobierno y no ve en Cristina una salvación. Porque eso si no se traduciría en otro tipo de resultados. Y los candidatos que representan a estas figuras estarían mostrándolos un poco más. Históricamente el candidato provincial intenta mostrarse pegado a un líder nacional. Ahora, hay que ver también si con esta jugada de Soria... ponemos a este ejemplo porque acaba de suceder lo de Río Negro, pero esto también se va a replicar, me imagino, en el resto de las provincias. Esta jugada de deskirchnerizarse, de tratar de despegarse para ver si de esta manera lograba más votos, de alguna manera no se traduce después, por el contrario, en la elección nacional apoyando a Cristina. Bueno, claro, eso es otro tema que podría darse, ¿no? Es imaginable que el porcentaje de Sorias vaya hacia Cristina. Eso es algo que uno puede imaginar, pero el tema es qué pasa con los votos de Beretilnec. Va a haber otras elecciones donde de eso se va a poder mirar con más detalle y que puede ser más interesante todavía. Chubut, por ejemplo, que ayer tuvo paso, y donde los dos candidatos del que ganó peronismo... Arcioni, ¿no? Arcioni en realidad es el candidato individualmente más votado, el gobernador, que está en un frente, si querés, cercano a Massa. Pero los candidatos del resto del peronismo, y el kirchnerismo incluido, que fueron a una PASO, sumaron más votos que Arcioni. Y terminó, terminó emergiendo como candidato Linares, pero tiene la suma de ese sector, tiene más votos que Arcioni. O sea, se prevé una elección recontra pareja, muy pareja, y ahí hay que ver si Linares, por ejemplo, que es el candidato al que se le podría cargar el kirchnerismo encima, va a mostrar a Cristina en una elección en la que está voto por voto. Y también se da el caso del candidato de Cambiemos, que en algún momento en la Casa Rosada decía, vamos a ganar Chubut. Está tan dividido el peronismo que vamos a ganar. Sacaron 15% de los votos. ¿Qué va a hacer el votante de Cambiemos en la elección general? ¿Va a mantener el apoyo a Mena, que es el senador Mena, que es su candidato, que es un radical? ¿O va a ir a apoyar a Arcioni para que no gane un kirchnerista? Bueno, también se pueden dar un montón de variables en ese sentido. Ahora, se puede dar también muchas variables de aquí a octubre, ¿no? Sí, puede cambiar mucho la situación del país, para bien, para mal. Sí, por eso todos los gobernadores... Y los temas judiciales que también juegan. Por eso todos los gobernadores adelantaron. Y todos van a definir, prácticamente todos, salvo algún caso aislado, Mendoza, por ejemplo, antes de las PASO nacionales y te diría antes del cierre de listas nacionales. O sea, vamos a tener casi todas las provincias del país resueltas en cuanto al poder futuro, antes de siquiera saber si, por ejemplo, Cristina Kirchner va a ser candidata a presidenta. Antes de fines de junio, ¿no? 22 exactamente, el 22 es la fecha límite. Podemos imaginar que quizás no lo haga ese día el anuncio Cristina, pero por ahí estará. Y para entonces van a estar resueltas más de la mitad de las provincias argentinas. Claro, no es un tema menor.
No es menor y por eso todos los gobernadores dicen, a mí déjame resolver mi problema y después vemos si Cristina, si Macri y demás. Claro, y de paso ganan tiempo. Exactamente, ¿no? Ganan tiempo, aseguran el poder en las provincias y le impiden a esos candidatos, si se quiere, usarlos en su favor. Claro, claro. ¿No? Entonces ahí hay un juego interesante para seguir. ¿Cuál es el plan del gobierno para recuperar fuerza electoral? Porque pensaba en esto que decís de muchas provincias despegándose. Al mismo tiempo sabemos que el gran peso lo tiene en la provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? Y ahí sí, Vidal tuvo que ir acompañando a Macri. Sí, el gobierno está viendo los números, está empezando a reaccionar a unas encuestas que son preocupantes, a muchas que lo muestran perdiendo a Macri, llegando a un balotaje muy ajustado con Cristina Kirchner, y están empezando a pensar, y esto ya ha salido en los últimos días, en las reuniones que han tenido con radicales y con algunos dirigentes de peso, como Vidal y Larreta, que son los más preocupados, a pensar en medidas para, si bien no reactivar mucho la economía, porque no tiene demasiadas herramientas, por lo menos llevar algo de alivio a los bolsillos de los votantes. Tratar de recuperar a ese votante que estuvo con Macri en el 2015, que también lo acompañó en el 2017, todavía con esperanzas de que estaba saliendo el país adelante y que hoy está muy desencantado. Medidas que van desde, sobre todo, el tema de los precios, el tema de los precios de los alimentos. Bueno, esta ley de góndolas que plantea Carrió. La ley de góndolas de Carrió es una alternativa, pero tiene que pasar por el Congreso y eso tendría un rebote complicado. Sí, y aparte raro porque la presentó Carrió, pero se sumó Grabois también. Sí, y es llevar al Congreso... Una fuerza absolutamente contraria. Sí. Massa también dijo que ya la presentó hace 2 años. Sí, y es llevar a lo que es ese escenario del Congreso el debate por la inflación y por el precio de la comida, claro, algo que al gobierno no creo que le interese demasiado. Sí, en cambio, anunciar, por ejemplo, una ampliación de precios cuidados, importante ampliación de precios cuidados, que le implique cierto alivio a más con sectores, mayores controles, con más controles en los precios, aunque ellos detestan los controles de precios, pero quizás sí hacer un poquito de morenismo, digámoslo, como para tratar de influir en el precio de los alimentos, mejorar créditos sobre todo para el consumo, buscar medidas que impliquen un poco de alivio hacia el bolsillo. Todo de impacto económico, sí, las que está mencionando, ¿no? Está claro, el gobierno está recibiendo informes permanentemente, con Durán Barba a la cabeza como líder del comando electoral, diciendo hay que prestar atención al bolsillo de la gente porque la situación puede empezar a complicarse. Por eso se va a olvidar de las elecciones provinciales. El gobierno va a tomar toda la distancia posible, casi no tiene ninguna en la que juegue poder real en los próximos meses, antes de la definición de las listas. Tal vez, bueno, Jujuy, pero Jujuy es una de las provincias donde está bastante seguro el oficialismo. Sí. De hecho, es una de las pocas provincias del país que creció el año pasado, ¿no? El boom del litio, entre otras cosas. Puede jugar un poco en Entre Ríos, pero en general el gobierno va a tratar de despegarse de las elecciones y enfocarse en tratar de recuperar un poquito la imagen de Macri antes del lanzamiento de las candidaturas y, por supuesto, después de las elecciones. Y sobre todo el foco en el conurbano bonaerense, donde es más débil. Donde está muy débil, es la gran pelea y donde tienen que defender además la gobernación de Buenos Aires, que se pierde o se gana por un voto. Claro, que no hay balotaje. Hay que recordar siempre eso, ¿no? No hay balotaje y pueden pasar cosas complicadas. Una de ellas es que todo el peronismo defina una única candidatura, algo que se está empezando a hablar en algunos sectores, de decir, bueno, aunque vaya dividido, por un lado Unidad Ciudadana, por otro lado Alternativa Federal, digamos, Cristina, Massa, Lavagna, etcétera, pero que el candidato a gobernador sea el mismo. Sería una jugada dramática para el gobierno de Cambiemos y se está empezando a hablar. O sea que hay mucho que el gobierno tiene que atender para llegar competitivamente a las elecciones. Muchísimas gracias, Martín. A vos. Un placer. Bien, y vamos a hablar ahora de Samet, porque como ustedes saben,